En este primer paso aprenderemos a clasificar las arcillas de acuerdo a sus características visuales y físicas, para posteriormente extraerla y elaborar nuestra pasta de arcilla. Pero antes, ¿cómo se forma la arcilla? La arcilla se puede encontrar en prácticamente todo el mundo. Estas se crean a partir de rocas ígneas de origen volcánico y que por acción de la naturaleza a través de millones de años se fueron erosionando, dando origen a la arcilla como la conocemos. Pero ¿en qué lugares podemos encontrar la arcilla? Además de encontrarse en cordilleras, se pueden descubrir en bordes de ríos, lagos, humedales o cualquier lugar natural que puedas acceder. Solo debes mirar a tu alrededor y salir a descubrir. Para identificar nuestra materia prima haremos un reconocimiento visual y físico, fijándonos en dos características, la forma y el color. Y haremos una clasificación básica en dos grupos de acuerdo a su color: las arcillas rojas o cafés y las arcillas blancas o grises. Las arcillas rojas son las más comunes de encontrar y su color se debe al óxido de hierro, que le da ese tono rojizo o anaranjado. Son de partículas más grandes en comparación con las arcillas blancas, que tienen partículas más finas. Las arcillas blancas o kaolines son más puras y por su color podemos ver que, a diferencia de las rojas, estas no tienen óxidos que le hagan cambiar su tono. Entonces las arcillas blancas son de partículas más finas y puras, y las arcillas rojas son de partículas más gruesas y con impurezas y óxidos que cambian su color. Trabajaremos una arcilla de la cordillera de la costa de Chile, cordillera formada por la subducción o actividad volcánica que pertenece al cinturón de fuego del Pacífico, que se extiende por gran parte de la corteza terrestre. Las herramientas que utilizaremos para extraer la arcilla son un tacho o un balde de plástico que nos servirá para trasladar la arcilla, una pala para manipular la arcilla, un asadón o pico para picar la tierra y por último te recomiendo usar guantes para proteger tus manos. Ya en nuestro lugar, preparados para reconocer y extraer nuestra arcilla, lo que haremos primero será un reconocimiento visual del lugar y su superficie. La arcilla se puede identificar por su forma rugosa, de grumos, y que en este lugar en particular se nos hará fácil reconocerla, ya que estamos en una plantación forestal que ha tenido varios cultivos de árboles, provocando que la corteza vegetal quede expuesta y se haya ido erosionando con el viento y por sobre todo por las lluvias de invierno, quedando así al descubierto la arcilla, que por lo general se encuentra bajo la capa de tierra vegetal a unos 15 centímetros de la superficie. Como pueden ver en las imágenes, la arcilla ha ido tomando esa forma por la lluvia. Las gotas de agua han ido tallando la tierra, dándole esa forma como hecha por hormigas. El agua hace que las partículas de arcilla se activen y éstas se expandan, facilitando la erosión y cambiando su forma. Luego del reconocimiento visual, haremos una prueba de dureza o densidad. Esto lo haremos simplemente tomando un grumo o terrón que intentaremos romper. Si se nos hace difícil es porque la arcilla tiene suficiente plasticidad para modelar y es fuerte. Entonces ya tenemos identificada nuestra primera arcilla, correspondiente a las arcillas rojas, y la extraeremos de un lugar donde se encuentra por grumos más pequeños. Esto nos facilita su extracción y posteriormente su procesamiento. Si tal vez no puedes traer un tacho o herramientas pesadas, te recomiendo siempre andar trayendo una bolsa para que puedas tomar muestras y después regresar por más. Ahora identificaremos a las arcillas blancas, que se caracterizan por tener kaolín, que es un mineral que le da el color y le da características refractarias, además de tener partículas más finas con gran capacidad de compactación y dureza. Se pueden encontrar completamente blancas o puras, o también con alguna impureza. Para extraer siempre les recomiendo buscar un lugar intervenido o erosionado, donde la arcilla esté de una forma más granulada que por terrones más enteros. Esto facilitará todo el proceso de extracción y fabricación. Ya hemos identificado y extraído nuestras arcillas. Ahora llevaremos nuestra materia prima a casa para comenzar a fabricar nuestra pasta de arcilla.